Nuevamente se empezando a ver. Todo claro, ¿no? Con respecto a esto. Sí, profe, para que se pueda expresar este RNA negativo, tendría que hallarse algún complemento de este negativo a una forma como positiva para que se pueda expresar la proteína. Sí, una RNA O polimerasa va a intervenir para que el DNA negativo eh, complemente esta cadena y obtengamos el RNA en sentido positivo y así pueda expresar o empezar a producir las proteínas necesarias para este virus. ok. ¿Hay un tipo de polimerasa en específico? No es una Eh, polimerasa. ok. mm, ¿Alguna otra pregunta? Ya, el flujo de información, la diferencia entre procariotas y eucariotas queda, bueno, queda algo claro. En bacterias no tenemos núcleo ni organelos celulares o rugosos, a diferencia de una eucariota que tiene núcleo y diferentes organelos. Una diferencia en este flujo de información es que se puede estar, mientras va sintetizando la RNA polimerasa, el RNA mensajero, ya puede estar empezando la traducción de proteínas. Es decir, que ambos procesos concurren, ambos procesos pueden empezar a la vez sin que haya terminado la síntesis de la RNA, del RNA mensajero, a diferencia de en una célula eucariota. Recuerda, el RNA, la transcripción en una célula eucariota empieza en el núcleo y la maduración y todo el proceso que conlleva la obtención final del RNA mensajero sucede en el núcleo. Una vez que ya haya transcurrido eso, el RNA mensajero maduro sale al citosol y se dirige hacia los ribosomas donde se va a sintetizar donde va a empezar a sintetizar las proteínas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien. Nuevamente en eucariotas, eh, eh, en procariotas no tienen núcleos y la replicación y transcripción en procariotas pueden suceder al mismo tiempo en el mismo compartimiento debido a que todo ocurre en el citosol. En la célula eucariota ocurre la replicación. Después de la replicación, la transcripción mediada por una RNA polimerasa, después para la obtención del RNA del primer transcripto primario, después procede la maduración por el splicing y otros procesos más que tengan que ver con este proceso, que conllevan la eliminación de intrones. Se le agrega el sitio CAP en el extremo 5' y la cola de adenina en el extremo 3'. Este RNA maduro pasa al citosol y del citosol va hacia los ribosomas donde se va a sintetizar las proteínas. Ahora, si yo les pregunto dónde se producen los ribosomas. ¿Vos? Bueno, los ribosomas se producen en el nucleolo. En el nucleolo se sintetizan los ribosomas y es donde también se encuentran el RNA ribosomal. Bueno, aquí van a ver el tamaño de distintas bacterias, el tamaño genómico de distintas bacterias y pueden comparar entre ellos. Tenemos el genoma humano, que está constituido por 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y uno sexual. Ahora, ¿en qué se diferencia el genoma mitocondrial del genoma nuclear? en su forma, ¿Ya? Bueno, sí, tiene una forma circular y este genoma produce 13 proteínas. Están relacionadas con la producción de energía celular y los procesos de fosforilación oxidativa. Además, algo importante a mencionar aquí es que el ADN mitocondrial se hereda a partir de la madre, mientras que el ADN nuclear proviene de ambos progenitores. Y esto es muy útil para determinar algunos desórdenes genéticos.
o sea, sobre de qué familia proviene alguno de esos desórdenes. Aquí pueden comparar el tamaño genómico de diferentes especies y los cromosomas, bueno, los cromosomas eucarióticos son secuencias lineales de ADN. En organismos multicelulares, los cromosomas se condensan durante la metafase, es decir, que se alinean en el centro de la célula, justo donde se va a empezar donde se va a dividir la célula, para que al momento de dividirse se separan ambas cromátidas y así las células hijas obtienen toda la información genética. Los cromosomas de los organismos multicelulares pueden observarse mediante el cariotipo FISH, que es una técnica de fluorescencia que nos permite visualizar los cromosomas mediante la hibridación de esos cromosomas con sondas que emiten fluorescencia. En el caso de protozoos o células eucariotas unicelulares, no se ha observado evidencia de condensación durante la división celular, y estos pueden ser estudiados mediante la electroforesis en gradiente pulso eléctrico. Este es un ejemplo de una fluorescencia in situ de hibridación, la técnica FISH, que nos permite observar los cromosomas por fluorescencia. Y este es un ejemplo de los resultados de electroforesis con una gradiente de pulso eléctrico. En este caso, a diferencia de la electroforesis convencional que ya hemos hecho en laboratorio, hay dos campos eléctricos que permiten la migración o la diferenciación de ADN mucho más grandes con los que normalmente trabajaríamos en una electroforesis convencional. Bueno, en cromosomas, nuevamente en los cromosomas, algunas partes importantes, el telómero, el centrómero y las secuencias que conllevan la información genética de cada uno de los organismos. El centrómero, el centrómero tiene la función de que, que une ambas cromátides, y durante la división celular es la región donde se van a separar ambos brazos idénticos. El telómero cumple la función de protección de los cromosomas y estos telómeros se encuentran en los extremos de este cromosoma, le brindan estabilidad y durante la replicación estos telómeros se van acortando. Eh, es por eso que cuando durante la división celular, eh, las células van envejeciendo. Hay un punto en el que se termina el telómero y las células mueren. Esto se conoce como senescencia replicativa. Ahora existe la telomerasa, que es una enzima que propicia la elongación del telómero, pero en organismos eucarióticos la telomerasa lo tenemos de forma limitada, a diferencia de las bacterias de los procariontas que lo tienen de forma ilimitada. ¿Tienen dudas, chicos? No. Nuevamente, los telómeros están formados por secuencias cortas que se repiten constantemente en todos los cromosomas, en las terminaciones de los cromosomas, y estos telómeros están presentes en todos los organismos eucarióticos. El telómero de los humanos es esta secuencia, este hexámero TTA-GGG, que se repite varias veces hasta obtener un tamaño de varios kilobases. Y próximo a los telómeros están las secuencias teloméricas, las secuencias subteloméricas, que también son secuencias repetitivas. Aquí pueden ver la comparación de los telómeros y las secuencias de fracción subtelomérica de diferentes organismos. Aquí, esta es nuevamente la estructura, algo así de un cromosoma, y lo importante aquí es que podemos ver la cadena. Ven esta cadena única que se sobresale del extremo del telómero. Esta cadena es
es el sitio de unión a la telomerasa, que va a permitir la elongación del telómero. Una forma de protección a esta cadena es mediante la formación de este loop. Este loop se va a formar incluso invadiendo un poco la doble cadena del telómero y va a proteger este extremo 3 terminal que es indispensable para el cromosoma. Esta protección no solo en esta protección también intervienen otras proteínas que son conocidas como shalterinas. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? Disculpe, ¿por qué tenía que proteger al del loop? El loop es, ¿cómo les digo? Es el sustrato para la elongación del telómero mediada por la telomerasa. Además, al proteger este T-loop, evita que interaccione esta cadena única, que no es doble cadena, interaccione con los extremos teloméricos de otros cromosomas. Ok, gracias. Ya. Bueno, es lo mismo que he explicado antes. O sea, aquí pueden ver las shalterinas, las proteínas que protegen y que forman el loop para proteger el extremo 3' del telómero. Bueno, definición del gen. El gen es la unión de secuencias genómicas que codifican un conjunto coherente de productos funcionales, como proteínas y ARN. En células eucarióticas, estos genes tienen secuencias codantes y no codantes, que son los exones e intrones. Ambos exones e intrones son transcritos en el transcrito primario, o sea, el RNA, el primer transcripto de RNA tiene tanto los exones como los intrones y el proceso de splicing va a eliminar los intrones y generar el RNA maduro. En este ejemplo, en estos genes podemos ver que la ovalbúmina tiene 7 intrones y la exoalbúmina tiene 2 intrones. No digo la hemoglobina, perdón. Nuevamente la definición del gen. En consenso es la unión de secuencias genómicas que codifican productos coherentes con funciones específicas. Nuevamente aquí tenemos una secuencia de ADN que tiene secuencias codantes y no codantes. Va a haber un transcrito primario de ARN que va a continuar con estas secuencias codantes y no codantes. Por splicing se eliminan estas secuencias y se forman isoformas de la proteína. Aquí tiene que ver mucho el splicing alternativo, que más adelante lo vamos a ver, que estas proteínas pueden que tengan al ser isoformas pueden tener una función distinta o completamente opuesta a la proteína que normalmente se debería formar. Entonces, una vez que se tienen estas isoformas de ARN mensajeros, se traducen en proteínas funcionales. Aquí pueden ver los genes que en el genoma humano que producen distintos tipos de proteínas. El genoma humano que se ha publicado en un 2000. Los elementos del genoma humano que más adelante lo vamos a ver. La distribución del genoma humano. Aquí los elementos del ADN que pueden ver distintas características, el número de genes, las proteínas que codifican, los elementos que se mueven como los transposones y las secuencias que se repiten varias veces como los satélites o microsatélites, que también vamos a verlo más adelante. Entonces, la notación genética ya es la identificación estructural de los genes. Aquí identificamos, cogemos un gen e identificamos cada secuencia qué rol va a cumplir, ya sea bioquímico, genético o qué proteína está produciendo. Por ejemplo, puede ser el promotor, puede ser el sitio de inicio de codificación o el codón de stop. O podemos marcar toda la proteína y decir que toda la secuencia genómica y decir qué proteína me va a producir. Esto se hace por algoritmos mediante bioinformática. Que hemos visto, por ejemplo, pueden utilizar para esto el BLAST del NCBI. Una de las herramientas que hemos utilizado durante una de sus primeras prácticas. Nuevamente, los elementos del genoma humano, los transposones, o sea, los elementos movibles, corresponden al 45% de
del genoma humano. Recuerden que los transposones son elementos que se mueven dentro del ADN, es decir, que estos se pueden replicar e insertar en el genoma, nuevamente en el genoma. Por ello son conocidos como genes saltarines. Algunos de estos genes eh, se parecen a retrovirus, pero ya se encuentran integrados dentro de nuestros genomas. Dentro de estos, pues, tenemos estos transposones, se dividen en dos clases. La clase que es los retrotransposones, que necesitan un intermediado de RNA, y los transposones de DNA, que no necesitan un intermediado de RNA. Esta parte lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos otras secuencias de ADN que cumplen distintas funciones, no codifican exactamente una proteína, y los genes que corresponden a la a la producción de de nuestras proteínas, pero de estos genes solo el 1,5% corresponden a las secuencias codantes, que son los exones. Y el 28,5% ya corresponden a los intrones, y que son secuencias no codificantes. ¿Podrían decir por qué sucede esto? Pues, bueno, si hubiera una mutación, ¿dónde es más probable que hubiera una mutación al tener esta distribución? Los intrones. Claro, porque hay una mayor cantidad. O sea, esto lleva todo un proceso evolutivo y una forma de protección para nosotros. Si hay una mutación, es más probable que caiga en esta región de los intrones que en los exones. Y así evitamos las proteínas que codificamos no se vean alteradas, y no, por lo tanto, sigan cumpliendo la función que deben cumplir dentro de los organismos. Bueno, continuando con los elementos de DNA, las secuencias cortas que se repiten varias veces dentro del DNA. Dentro de estas secuencias se encuentran los satélites, los minisatélites y los microsatélites. Estos representan el 8% de todo el genoma humano. Los satélites, como ya les dije, son secuencias que se repiten varias veces. Y estas repeticiones, estas secuencias, que son conocidas como monómeros, varían de 150 a 400 pares de base y se repiten varias veces, que pueden alcanzar hasta 100.000 pares de bases. ¿Se entiende esa parte? Chicos, y no que sí. Profesor, o sea, un exón puede ser una secuencia satélite. No. Estos, los satélites no codifican una proteína. No codifican, son secuencias que no codificantes. Ah, ya, ok, muchas gracias. Y los satélites son, o sea, como les dije, son secuencias cortas que se repiten varias veces. Estas secuencias pueden variar de 150 a 400 pares de base, y estos fragmentos se van a repetir varias veces, que pueden alcanzar hasta 100.000 pares de base. Ahora, estos satélites se localizan en la heterocromatina, eh, que están en los centrómeros y los subtelómeros. Eh, si no me equivoco, esto les entré en su primer quiz, su primer paso corto, donde se encuentran localizados los alfa satélites. Y los alfa satélites se encuentran localizados en el centrómero y en las regiones centroméricas. Este satélite en específico está compuesto por monómeros de 171 pares de base. La organización estructural del centrómero y pericentrómero, como pueden ver, en el centrómero se ubican los satélites, en este caso haciendo referencia al alfa satélite, y en el pericentrómero tenemos secuencias de transposones y algunas secuencias de satélites. Lo mismo aquí, los minisatélites. Eh, a diferencia, bueno, mini es, o sea, un poco más corto, unidades que se repiten, secuencias
fragmentos más cortos que se repiten. Estas unidades son de 10 a 60 pares de base y pueden alcanzar hasta 20 kilobases, si no me equivoco. Más adelante vamos a ver el cuadro comparativo de estos. Son altamente polimórficas. Estos no codifican, o sea, como ya les dije, estas secuencias no codifican proteínas. Y los mini satélites están localizados en los telómeros y en los subtelómeros, en el telómero, el subtelómero y en el centrómero de los cromosomas. Estos pueden, tanto los mini satélites y los microsatélites, que lo vemos después, son utilizados como marcadores y son la base de la huella genética. ¿Se acuerdan que vimos en la práctica de DNA fingerprinting? Entonces, al igual que eso, pueden ser utilizados para el análisis forense, pruebas de filiación o diagnóstico de enfermedades moleculares. Esto ya sea por PCR o utilizando enzimas de restricción para determinar para comparar patrones de banda en un gel de electroforesis. Aquí algunos mini satélites que se conocen. Los microsatélites ya son más pequeños. El tamaño de las secuencias que se repiten van de 1 a 30 pares de base, pero más abajo podemos ver que son mono, di, tri, tetra e incluso hexanucleótidos que se repiten varias veces, alcanzando un tamaño de 500 pares de base. Estos pueden ser analizados por PCR, y también son utilizados para la detección de las pruebas de paternidad. Recuerden que, bueno, los microsatélites en los humanos pueden generar, después están asociadas a enfermedades neurológicas y también pueden ser utilizadas para la predisposición de la expansión de algunos genes. En este caso, es un ejemplo de la verificación de los microsatélites por PCR. Y si utilizáramos PCR, ¿qué necesitaríamos para amplificar estas secuencias? Primero una zona de origen o un cebador. Bueno, un cebador o un primer, dos primers. Un primer que empiece un primer forward que vaya del 3,5' a 3' y un primer reverse que vaya del 3' a 5'. Va a amplificar esta secuencia y vamos a poder verlos por electroforesis, el fragmento que se vaya a obtener. Ahora, como se les dijo, estos microsatélites están relacionados con enfermedades neurológicas. Por ejemplo, el Huntington. La enfermedad de Huntington está relacionada con la expansión del triplete CAG. Normalmente la cantidad de repeticiones de este segmento es hasta 35, si no me equivoco, hasta 35 repeticiones y se produce una proteína que no altera, que no produce ninguna enfermedad. Pero hay algunos casos que este segmento CAG se repite varias veces alcanzando hasta 90 repeticiones y va a generar el desarrollo de esta enfermedad. Aquí podemos ver que más o menos hasta 35 es una proteína, es el número de repeticiones normales, y mayores a esta cantidad va aumentando la severidad de esta enfermedad. Este es un cuadro comparativo de minisatélites, de satélite, minisatélite y microsatélite. Las unidades que se repiten para distintos tipos de satélites. En minisatélites pueden alcanzar hasta con 24 pares de base y microsatélites hasta 5 pares de base. Los tamaños alcanzados de estas repeticiones en satélites hasta de 100 kilobases a megabases, minisatélites hasta 20 kilobases y los microsatélites aproximadamente 500 pares de base. Los transposones. ¿Qué eran los transposones? Secuencias que cambiaban de ubicación en Sí. el DNA. Exacto. Los transposones o genes saltarines son secuencias que se replican y se insertan nuevamente en el genoma humano. Y estos transposones representan el 45% del genoma humano, como ya les mencioné.
Ahora ahí se subdividen en dos clases. Los retrotransposones que necesitan un intermediado de RNA y los transposones de DNA que no necesitan un intermediado de RNA. Los retrotransposones son los transposones de clase 1 y los transposones de ADN son los de clase 2. Estos retrotransposones a su vez se subdividen en aquellos que provienen de endovirus, que provienen de los que son de origen retroviral y aquellos que no son de origen retroviral. Bueno, aquí vemos la comparación de las estructuras de los genes de los transposones, tanto los que no provienen de retrovirales y como los que provienen de retrovirales. En los DNA transposones, que son los transposones de clase 2, en este caso, como les menciono, estos transposones, estas secuencias de transposones están flanqueados, colindan con repeticiones terminales invertidas, TIRS. Es decir, que hay secuencias que van de 5' a 3' y es idéntico a una secuencia que venga de 3' a 5' en los extremos del transposón. Entonces, esos transposones sintetizan estos transposones primero se transcriben, sintetizan su propia transposasa, que es la enzima que corta este transposón, la secuencia del transposón en el DNA, y lo transfiere a otro segmento de DNA, a un segmento de DNA dial. ¿Se entiende esta parte? Chicos. Sí, profe. Entonces, estos con los DNA transposones, recuerden, lo importante de entiendan de los DNA transposones que son transposones o sea, son secuencias de genes de DNA y se transfieren tal cual como DNA, a diferencia de los retrotransposones, que en el caso de los retrotransposones hay un intermediario de RNA, es decir, que se transcribe, se produce el RNA y esta secuencia de RNA va a producir su propia retrotranscriptasa, es decir, que a partir del RNA va a producir su propio DNA complementario. Y este DNA complementario va a estar protegida por una proteína que codifica este mismo retrotransposón para nuevamente traerlo al núcleo e insertarlo en una secuencia diana en una secuencia de DNA diana. ¿Sí? Ahora, estos transposones que provienen de retrovirus están colindados por secuencias LTR, que son secuencias de repeticiones largas. Como pueden ver aquí, estas flechas hacen representación de las secuencias LTR. A diferencia de los transposones de DNA que están colindando con secuencias TIR, con secuencias de repeticiones invertidas. ¿Sí? Chicos. Sí, sí se entiende, profe. Muchas gracias. Okay. Aquí, estos son los retrotransposones que no tienen origen retroviral, es decir, que no están colindando con secuencias LTR. Para esto, estas secuencias tienen su propio promotor. Tienen un promotor interno y una señal de poliadenilización terminal, es decir, que empieza su transcripción de este transposón y tiene un sitio de terminación del transposón. Una vez que se haya transcrito, se libera el RNA y en el citosol nuevamente se va a producir el cDNA porque este transposón va a producir su propia retrotranscriptasa para nuevamente insertarse como
ADN dentro de la secuencia de ADN diana. Bueno, sí. Entonces, la diferencia entre los no LTRs y los LTRs, que los LTRs retrotransposón están flanqueados por secuencias LTRs, secuencias de terminaciones largas, y estos retrotransposones no LTRs es secuencias que no están flanqueados por secuencias LTR. Y la diferencia entre retrotransposones y DNA transposones es que los DNA transposones son secuencias génicas, los fragmentos génicos que son DNA mismos y se saltan al DNA. Los retrotransposones tienen un intermediario de RNA, es decir, hay una transcripción a RNA y este RNA tiene que ser retrotranscrito a cDNA para recién volver a insertarse en el ADN diana. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. ¿Tienen alguna duda con respecto a este primer tema? Porque vamos a pasar al segundo tema. No tienen dudas con respecto a este primer tema, ¿no? Hemos visto la estructura del ácido nucleico, el flujo de información, el dogma central de la biología, comparación del DNA mitocondrial con el DNA nuclear, algunas características de los cromosomas, cómo pueden ser estudiados por fluorescencia o por campo de pulso eléctrico, algunas características del telómero, de los cromosomas. Dentro de esto hemos visto sobre todo los telómeros, secuencia, que son las repeticiones de cómo es el flujo de información, los transposones, pero antes vimos que es la notación del gen, es la identificación de características del genoma de una secuencia de ADN, identificar qué función cumple un determinado fragmento de ADN, de una secuencia génica, los elementos de DNA, que son, cuáles son, cuáles son las secuencias repetitivas de satélites, minisatélites y microsatélites, y bueno, todo eso. Mm, Vamos a pasar al segundo tema. ¿Sí? Ahora vamos a ver la transcripción, es decir, la obtención de RNA a partir de una cadena de doble hélice, una doble cadena de DNA. Entonces ya vimos el dogma central de la biología, que es la obtención, el flujo de información, que siempre va de DNA a RNA, de RNA a proteína, pero nunca de proteína a ácidos nucleicos. Recuerden que puede haber un flujo de información de RNA a DNA, y este flujo está mediado por una enzima que es la retotranscriptasa. Esto sí está claro, ¿no? Sí. Entonces, la expresión del gen es la información en la cual una secuencia de DNA me produce un producto, ya sea funcional o estructural, o ya sea una proteína o un RNA. Entonces, en transcripción, recuerden que en procariotas pueden haber genes monocistrónicos o policistrónicos. ¿A qué hace referencia eso, chicos? Bueno, en un gen monocistrónico solo va a producir un solo producto, es decir, una sola proteína, y un gen policistrónico me puede producir, en este caso, en este ejemplo, me puede producir 3 proteínas. Esta esta producción de 3 proteínas está mediada por múltiples sitios de inicio.
Esto es principalmente en procariotas. La expresión de un gen en eucariota, los genes están organizados en exones e intrones. Se obtiene un transcrito primario y este transcrito primario sigue teniendo sus exones e intrones y por splicing, por un proceso que va a eliminar los intrones y va a agregar otras características al RNA maduro como la CAP, la cabeza CAP y la cola polía para finalmente eh, eh, moverlo hacia el citosol donde se va a producir, donde se van a empezar a producir la producción o la síntesis de proteínas. Entonces, en la parte izquierda podemos ver cómo es la reacción de, de la formación de la cadena de ARN. Si les pregunto, y si solo ven las estructuras de estos nucleótidos, ¿qué me dirían? ¿Son ADN o ARN? ¿Y por qué? Bueno, es la formación de ARN, principalmente, y esto lo podemos identificar por el azúcar. Recuerden que el azúcar del ARN es una ribosa. Por lo tanto, el grupo hidroxilo aún mantiene el grupo hidroxilo, en comparación del azúcar del ADN, que es una desoxirribosa, y es principalmente donde se observa principalmente la ausencia de este grupo hidroxilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la polimerasa? La polimerasa interviene entre la formación del enlace fosfodiéster. Este enlace fosfodiéster se da mediante la interacción del grupo fosfato en el extremo 5' del nucleótido que se va a unir a la cadena de información con el hidroxilo del extremo 3, con el hidroxilo con el hidroxilo ubicado en la posición 3' del carbono de la ribosa, para finalmente formarme el enlace fosfodiéster y eliminar el pirofosfato. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Nuevamente, la transcripción. Se obtiene un transcrito primario, es decir, el RNA a partir del DNA de doble cadena. Para ello, el molde del cual se va a producir ese transcrito primario es a partir de la cadena que va de 3' a 5'. Así, la secuencia del transcrito primario va a ser una secuencia exacta de la secuencia codificante, es decir, de la cadena que va, que va en dirección de 5' a 3'. ¿Sí? Lo mismo aquí, tenemos de la doble cadena, tenemos la cadena que es usada como molde, que es la cadena que va en sentido de 3' a 5', y por lo tanto la secuencia del ARN transcrito es exactamente igual al DNA codante, al fragmento, a la cadena del DNA que va en dirección 3' a 5'. Para etapas de la transcripción. Eh, Primero es que, la RNA polimerasa se va a unir al promotor, como pueden ver aquí, a la derecha. Se une al promotor y empieza a desenrollar la doble hélice solo en ese fragmento, solo donde se encuentra la RNA polimerasa. Una vez que la RNA polimerasa ha desenrollado este fragmento de la cadena de ADN, va a empezar la síntesis del ARN. Se sintetizan de 2 a 9 bases para que el ARN polimerasa empiece a moverse a través de la cadena del ADN, por lo tanto se va a alejar del promotor. Una vez que se va moviendo la cadena del ARN, una vez que se va moviendo la polimerasa,
la cadena de ADN que se ha desenrollado, por así decirlo, se va armando nuevamente, se va formando la doble hélice y va deslizándose. ¿Se entiende? Va deslizándose. Es decir, se mueve desenrollando, se mueve deshaciendo la cadena y a la vez, y mientras se va moviendo, va armando nuevamente la cadena en el extremo 5'. Entonces, al final encuentras para terminar la transcripción de este RNA, de este primer transcripto, es a partir de una secuencia de terminación, y una vez que encuentra esta secuencia de terminación, el ARN recién transcrito se va a liberar, y asimismo la polimerasa también se va a liberar y va a soltar a la secuencia de ADN a partir del cual se está produciendo este RNA. Aquí nuevamente el ARN polimerasa se une al promotor, empieza la transcripción, encuentra la señal de terminación y termina la transcripción liberando la cadena de ARN que se haya formado y soltando la polimerasa esta doble cadena. ¿Tienen preguntas con respecto a esto, chicos? Profe. Entonces, la polimerasa de E. coli está constituido por 5 subunidades, pero una subunidad, la subunidad alfa, tiene 2 subunidades, por así decirlo. Cada subunidad cumple una función en específico. Como pueden ver aquí, la subunidad alfa es la responsable del ensamblaje de toda la polimerasa, que es el responsable de la unión con el promotor y factores de transcripción. La subunidad beta con beta prima son responsables de la catálisis, y la subunidad sigma es la responsable ambas subunidades son responsables de la interacción con el promotor. Entonces, nuevamente, la ARN polimerasa es una aloenzima, debido a que el núcleo de la ARN polimerasa son estas primeras 4 subunidades, bueno, 5 si lo vemos por separado. Las subunidades alfa, beta prima y omega vienen a ser el núcleo de la enzima, de la polimerasa, y el factor sigma, que vendría a ser algo así como un cofactor de esta enzima. Todo este conjunto hace una aloenzima. ¿Sí? Nuevamente, las unidades constituyen distintas funciones, pueden revisarlo. Y aquí nuevamente el factor sigma de la polimerasa, que la función principal es asegurarse que la RNA polimerasa se una de forma estable a los promotores y no a otros sitios, o sea, reconozca específicamente el promotor. Además, facilita el desenrollamiento de la cadena doble, donde se vaya al costado, donde vaya a empezar el sitio de transcripción. Además, el factor sigma cambia la afinidad del ARN polimerasa por el ADN, es decir, ya sea aumentando o disminuyendo la interacción del ARN polimerasa con el promotor. Nuevamente, distintos factores sigmas que pueden encontrarse en el coli y que tienen distintas funciones. Esto pueden revisarlo aquí. Si les pregunto, ¿por qué? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pueden deducir ustedes al decir que este bacteriófago T7, el promotor de este bacteriófago, se une a la polimerasa de E. coli? Chicos, Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿a qué conlleva que el promotor T7 de este virus, del bacteriófago T7, eh, sea reconocible por la polimerasa de E. coli? ¿Qué le permitiría al virus?
que la polimerasa de E. coli reconozca el promotor de su material génico. Que lo replique. Sí, Que lo transcriba, me refiero. O sea, que haga varias copias. exacto, sí, o sea, entonces va a venir el virus, va a insertar su material genético en la bacteria y la bacteria va a utilizar toda su maquinaria para la producción de ARN, en el caso de que le inyecte ARN, y la posterior traducción en proteínas. Y así estos virus nuevamente puedan, y así se sinteticen las proteínas que vayan a formar a este virus. Y este virus, si leen aquí abajo, es un virus lítico, es decir, que se va a propagar tanto dentro de la bacteria hasta que finalmente la bacteria no va a poder aguantar y se va a romper y va a morir. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bueno, el promotor, y como ya sabemos, es una secuencia donde donde va a empezar la transcripción de un gen, está localizado en el extremo 5' del sitio de transcripción, y la RNA polimerasa y otras proteínas de transcripción, otros factores de transcripción que son proteínas que van a intervenir en este proceso, se van a unir al promotor, iniciando así la producción del primer transcripto de ARN. Bueno, los promotores tienen distinta afinidad por las polimerasas, y en este caso, el promotor, los elementos para E. coli, los elementos del promotor de E. coli son estos tres: el Tata Box, la región menos 35 nucleótidos, y los elementos, los Up element, que son secuencias ricas en adenina y timina, localizados a más o menos de 40 a 50 nucleótidos a partir del punto de inicio. ¿Sí? O sea, aquí empieza el punto de inicio, el sitio de inicio de transcripción. Después de más o menos 10 pares de 10 pares de base, me viene el Data Box. Después de 35, aproximadamente 35 pares de base, me viene esta región, la región menos 35, y upstream a esto se encuentra en la región Up element. Aquí comparando distintos promotores de distintos operones de Helicobacter, cuya estructura se repite. Tenemos el sitio de inicio, el Data Box, la región a menos 35 y los Up element. Aquí podemos ver cómo interacciona la polimerasa con el promotor. Entonces, para ver aquí, en la figura de abajo, en la figura derecha inferior, podemos ver que las unidades sigma interaccionan directamente con el Data Box, con esta región, esta parte, que no expresa, que no dice cómo ¿no? Pero es una región rica en timinas y guaninas. También las unidades sigma interacciona con nucleótidos, con estos nucleótidos a partir de 35 nucleótidos, a partir de 35 pares de base del punto de inicio, y el Up element que interacciona con la subunidad alfa. Entonces, todo esto tiene que ocurrir para que la polimerasa interaccione con el promotor. Entonces, una vez que la polimerasa reconozca el promotor, se va a formar la burbuja de transcripción. Dentro de esta burbuja de transcripción va a ocurrir el desenrollamiento del DNA. Entonces, ocurre el desarrollamiento del DNA y empieza la transcripción del RNA. Entonces, se va desarrollando y mientras va saliendo esta cadena de ADN de la polimerasa, se va armando nuevamente la doble cadena. Esto está claro, ¿no? Sí. Ya, entonces, y el mecanismo ya ya lo vimos en la primera parte, pero bueno, para volver a mostrar, la RNA polimerasa, los residuos aminoácidos de ácido aspardico están interaccionando con el ion magnesio, va a interaccionar con el grupo fosfato del nucleótido que se va a agregar a la cadena que va creciendo del ARN. Entonces,
el grupo fosfato, el primer grupo fosfato próximo al carbono 5 del extremo 5' de este nucleótido, va a interaccionar con el grupo hidroxilo del carbono 3 de la ribosa de la cadena, del extremo de la cadena que se va formando. Y así se va a formar el enlace fosfodiéster eliminando el grupo pirofosfato. Entonces, nuevamente, se forma el enlace fosfodiéster y se añade un nuevo azúcar. Y lo mismo sucede para aumentar otro nucleótido. Vendría otro nucleótido, atacaría el grupo hidroxilo del carbono 3, el grupo hidroxilo en el carbono 3' y se formaría otro enlace fosfodiéster. Queda claro la reacción, ¿no? El mecanismo de la síntesis del RNA. ¿Chicos? Sí, profe. Entonces, nuevamente, la RNA polimerasa reconoce el TATABOX, bueno, digo, el promotor que tiene sus elementos. El sitio de inicio, el TATABOX, la región -35, reconoce, se pegan, forman el complejo, se forma la burbuja de transcripción, y al empezar la transcripción, como se va moviendo la polimerasa, a, la polimerasa a través de la cadena, se va separando el promotor. Por lo tanto, se va a liberar la subunidad sigma. ¿Por qué? Porque esa solo sirve para el acoplamiento, para la especificidad. Sí, exacto. Porque si vemos aquí, como podemos ver, el factor sigma se une específicamente al promotor. Se une únicamente donde está el TATABOX y la región -35. Entonces, si la polimerasa se va desplazando a través de la cadena, ya no va a tener donde unirse y se va a liberar. ¿Sí? Entonces, una vez que se libera, empieza la transcripción de la ARN, del primer transcrito de ARN, y se va elongando la cadena. Lo mismo aquí. Entonces, la terminación de la transcripción. La transcripción ocurre hasta que se encuentra con una secuencia de terminación. Y esta secuencia de terminación o la terminación de la transcripción puede ser en procariotes por, ya sean dependientes de Rho o Rho independientes. Rho son un conjunto de proteínas que van a ayudar a la terminación de la secuencia a la terminación de la transcripción del ARN. Entonces, la terminación Rho independiente es la siguiente, son secuencias, la secuencia de este tipo de terminación tiene secuencias ricas en guaninas y citosinas. Por lo tanto, al formarse esta estructura, se va a formar al sintetizarse esta cadena, va a conllevar a la formación de una estructura secundaria tipo horquilla, y va a ser la señalización que va a fomentar la terminación de la secuencia de la transcripción del RNA. Por lo tanto, se va a liberar la cadena que se ha formado y la polimerasa también va a soltar la cadena de ADN. Entonces, la polimerasa va sintetizando la cadena de ARN y las secuencias ricas en guanina y citosina van a formar una estructura tipo hairpin, una estructura secundaria que va a ser una señal de terminación para la polimerasa. Entonces, la polimerasa, nuevamente, este es lo otro dependiente. Entonces, la polimerasa va a soltar el ARN que se ha transcrito y también va a soltar la cadena de ADN. Profesor, disculpe, ¿esta horquilla que se forma la polimerasa o la misma cadena en sí de ARN? La misma cadena se va a Ah, ya, formar como una estructura secundaria. ¿Se ok, recuerdan? ella misma. ¿Se acuerdan que vimos en las primeras partes diseño de primers? En la parte de diseño Sí, de primers y analizaban estructuras secundarias sí. y teníamos que ver el delta G para ver si esta formación era espontánea o no. Ah, ok, sí, correcto.
Es más o menos Los similar a eso. homólogos. O sea, esta formación es espontánea por la cantidad de guaninas y citosinas que tiene. Ok, gracias. ¿Nada? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, las terminaciones dependientes de Rho, para este caso hay una secuencia que son secuencias que se van a unir a las proteínas Rho. Es una secuencia de terminación para una secuencia de terminación para la síntesis del RNA. Entonces, una vez que la polimerasa haya sintetizado esta secuencia, o digo, la polimerasa haya formado esta secuencia, las proteínas Rho se van a pegar a esta secuencia y van a empezar a moverse a través de la cadena de ARN hasta alcanzar a la polimerasa. Y una vez que alcance a la polimerasa, la cadena de ARN se va a soltar y la polimerasa también va a soltar la doble cadena y va a terminar la reacción, la formación del ARN. ¿Sí? ¿Queda claro? El factor Rho es una proteína que actúa en bacterias celulares y media la terminación de la transcripción. Ahora, este movimiento de Rho a través de la cadena de ARN es ATP, requiere un consumo de energía. Por lo tanto, para moverse necesitas hidrolizar o utilizar ATP. ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profe. La especificidad de la transcripción y la velocidad. La velocidad en la transcripción varía de 0.5 a 5 nucleótidos por segundo, pero el ARN ribosomal puede alcanzar hasta 90 nucleótidos por segundo. Ahora, el error que conlleva la transcripción de la formación del RNA es de 10 a la 4 a 10 a la 6, es decir, que puedo cometer un error cada 1.000.000 de nucleótidos incorporados a la cadena de ARN. Transcripción en eucariotas. Para eucariotas también tenemos un promotor y una secuencia potenciadora. Aquí hay distintos factores de transcripción que van a estar involucrados también van a estar involucrados en la producción del ARN en eucariotas. Para los genes humanos tenemos 3 polimerasas, la polimerasa 1, la 2 y la 3, y cada una va a transcribir distintos tipos de RNA. La polimerasa 1 transcribe el RNA ribosomal, que es la mayoría del ARN, un 75%. Y el RNA ribosomal, ¿en qué está involucrado? En la creación de ribosomas. Exacto, forma parte de los ribosomas. Por lo tanto, está involucrado en la síntesis de proteínas. La polimerasa 2 transcribe el RNA mensajero, que es el RNA que va a codificar una proteína en específica. Los microRNs son de más o menos de 21 a 25 nucleótidos y tienen la capacidad de regular otros genes mediante diversos procesos, utilizando para ello una ruta de ribointerferencia. O sea, lo importante de los microRNs es que interaccionan en la regulación de otros genes mediante diversos procesos. Los small nuclear ALNs, los ARNs pequeños nucleares, están involucrados en el proceso del splicing. Estos small nuclear ARNs van a formar un complejo con otras proteínas que son importantes para el splicing, para el corte de los intrones y el empalme de los exones. Los small nuclear, SN es ARNs pequeños nucleares y SNO es ARNs pequeños nucleolares, o sea, en el nucleolo. Estos ARNs participan principalmente en las modificaciones químicas de otros ARNs, principalmente en los ARNs ribosomales y los ARNs de transferencia. ¿A qué se refiere con modificaciones químicas? Si más adelante vamos a ver que
Los nucleótidos que conforman los ARNs de transferencia son nucleótidos modificados. Es decir, pueden estar metilados, por ejemplo. Para el caso de, eh, por ejemplo, en la secuencia, la cabeza CAP del ARN, el nucleótido que forma parte de esta secuencia CAP es una guanosina metilada. Bueno, son ejemplos de qué hace cada uno de estos ARNs que sintetiza la polimerasa 2. La polimerasa 3 transcribe los ARNs de transferencia y los genes del ARN ribosomal. Nuevamente, los tipos de ARNs, qué función cumplen y la abreviación que tiene. Esto pueden revisarlo. Y factores de transcripción. Estos factores de transcripción son proteínas que intervienen en la transcripción, en el proceso de transcripción de la ARN. Aquí algunas proteínas de la secuencia transcriben. Estos factores se unen a secuencias específicas del ADN, reconocen, ayudan a reconocer el promotor o se unen a la secuencia potenciadora, al fragmento enhancer. Estos factores de transcripción son expresados constantemente, se unen tanto a la polimerasa como a la secuencia del ADN, como ya mencioné, para que empiece la transcripción. Entonces interaccionan tanto con el promotor como la secuencia, con el fragmento potenciador o enhancer. Ahora, estos factores de transcripción pueden estar upstream de la región de inicio o pueden ser factores inducibles, es decir, que necesitan algún tipo de respuesta o estímulo para que estos factores ayuden a la expresión a la síntesis de un determinado RNA que va a producir una determinada proteína. Nuevamente, seguimos con factores de transcripción. Los factores de transcripción upstream se unen a proteínas que reconocen pequeñas secuencias de ADN. Estos factores no son regulados, o sea, siempre se encuentran en cualquier promotor. Como ya sabemos, estos intervienen aumentando la eficiencia de iniciación y ¿qué más? Nada más. Y los factores inducibles que van a estar dependientes de que haya un estímulo para que estos factores empiecen a sintetizar, empiecen la síntesis de un determinado RNA, que haya la transcripción de un RNA. Exoquinases, promotores. Y aquí podemos ver los promotores de algunos elementos de los promotores, la refracción tata, y en el caso de factores de transcripción, factores de transcripción que sean inducibles, o sea, por ejemplo, aquí la presencia de glucosa o insulina van a promover la síntesis de un RNA de transferencia para que empiece la producción. Para el caso de insulina, la glucosa, para que empiece la producción de insulina, y en el caso de glucagón, la insulina para que empiece el almacenamiento de glucosa. Nuevamente, para estos factores de transcripción tienen dominios. Tienen un sitio de unión al DNA, un sitio de activación que va a estar intermediado de una proteína a otra proteína, y un sitio de unión en el caso de factores inducibles, o sea, un sitio de unión para los compuestos que vayan a inducir a este factor. O sea, estos ligandos pueden ser hormonas, metales, factores de crecimiento, o otros factores. Ahora, ¿cómo estos dominios, cómo estas proteínas se unen al DNA? Por distintos motivos. O sea, un motivo es un fragmento de una proteína.
Y esos motivos, estos tipos de interacción son, por ejemplo, la formación de un hélice-hélice que va a enrollarse dentro de la cadena de ADN y va a interaccionar con el, el motivo del anillo de las manos, de los dedos de zinc. Los zinc van a interaccionar con la cadena van a interaccionar con la proteína y van a mediar la interacción de la proteína con la cadena de ADN. Un motivo rico en leucinas que va a formar una especie de ancla dentro de la cadena de ADN y una hélice, un hélice y un loop hélice. Un motivo similar al de la leucina, pero va a estar estas subunidades van a estar unidas por el loop, por este loop. Un loop sigue siendo la proteína, pero no es una estructura secundaria propia como la doble hélice, como la beta plegada o el otro, ¿cuál era? Se me olvidó. Una estructura secundaria de las proteínas. Entonces, estas son las cuatro formas por las cuales estos factores de transcripción van a interaccionar con la cadena de ADN. Sería nuevamente más factores de transcripción. Estos factores de transcripción pueden aumentar o disminuir la interacción con el promotor, por lo tanto van a regular la transcripción o la no transcripción del ARN. Nuevamente, los elementos de este promotor de la polimerasa 2, hay una región a la menos 33 nucleótidos, que también es el Tata Box, la región a menos 75 nucleótidos, que vendría a ser el CAC Box, cuya distancia varía dependiendo del sitio de inicio, y hay otra región a menos 90, que es una secuencia rica en guaninas y citosinas. Nuevamente, los elementos de el punto de inicio, el punto de finalización, los elementos como el Tata Box que intervienen en la interacción RNA polimerasa y promotor. ¿Alguna pregunta con respecto a este segundo tema para pasar al tercero? No, profe. Entonces pasamos al tercero. Ya, este tercer tema es ya el procesamiento del RNA, es decir, la maduración del RNA mensajero a partir del primer transcripto. Entonces, nuevamente, ya hemos visto varias veces esto, hay una transcripción a partir de una cadena de doble hélice de ADN, se forma el primer transcripto primario, que es una secuencia completamente similar a la secuencia de la cadena de 5' en 3'. Entonces, este primer transcripto tiene tanto las secuencias codantes como las no codantes, que son los exones y los intrones. Entonces, en procariotas no tenemos intrones. Y en eucariotas necesitamos una maduración tanto como ya mencioné, la eliminación de los intrones. El procesamiento del ARN, nuevamente aquí, el ADN, se obtiene el transcripto primario, se eliminan los intrones, se elimina el RNA extra, el RNA que se ha sintetizado además, para finalmente tener un RNA maduro. Ya, durante la síntesis durante la transcripción del RNA, se agrega el extremo 5' cap. Este extremo está relacionado con su función principal es la protección y la transferencia del núcleo al citosol
además de la interacción con el ribosoma, del RNA mensajero, del RNA maduro y el ribosoma. Como ya les mencioné antes, este sitio CAP está conformado por la 7-metil-guanilato, es decir, hay un metil en este guanilato, en la guanina, que va a formar la cabeza CAP. Esta cabeza CAP interacciona con el ribosoma y protege a la RNA de las nucleases, de la degradación de nucleases. Entonces, si vemos aquí la cabeza CAP, podemos ver que la metilguanosina, aquí tenemos el grupo metilo en el nitrógeno de la base, y además que no es un enlace fosfodiéster, sino está unido por un enlace con el trifosfato, no se ha eliminado como normalmente se elimina. También es importante mencionar que algunas veces las dos bases adyacentes a este metilguanosina pueden estar o no metiladas en el hidroxilo del carbono 2' de estas bases. ¿Eso está claro? Pero que disculpe, la parte CAP también le permite salir del núcleo. Vamos. Además de proteger a las nucleases, también le deja salir del núcleo. No te escucho bien. ¿Podrías volver a repetir tu pregunta, por favor? O sea, creo que había una parte del ARN. Creo que había una parte del ARN que no, que hacía que no pueda salir del núcleo. O sea, perdón, que permitía que salga del núcleo. O sea, una vez que el ARN haya madurado a ARN mensajero, tanto la cabeza CAP como la cola poliadenina, o sea, la colipolia, van a permitir que el ARN maduro salga del núcleo y vaya al citosol. Además, le van a brindar la protección de RNasas que le van a permitir evitar su degradación de este RNA mensajero hasta llegar al ribosoma. Los responsables de que el ARN mensajero salga del núcleo al citosol es la cabeza CAP y la cola polia. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, ya como ya les dije, como ya les mencioné, también dentro del procesamiento es la adición de la cola polía en el extremo 3' del ARN, del pre-ARN. Es la adición de bases de nucleótidos de adenina en el extremo 3'. Y estas colas pueden variar de 100 a 250 adeninas. Ahora, la cola polía tiene dos secuencias, tiene dos elementos. Una señalización de la cola poliadenilación, que es una secuencia que va, mientras la polimerasa va sintetizando este RNA, va a reconocer esta secuencia y va a empezar a agregar adeninas a este extremo 3'. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en la señal de poliadenilación, el sitio de corte, o sea, el sitio donde se va a empezar a añadir la adenina, corta aquí y se empieza a agregar las adeninas. Nuevamente la poliadenilación, viene la enzima. La cadena se sintetiza, se empieza a ver, se empieza a formar el primer transcripto, se reconoce el sitio de poliadenilación, que es esta. La enzima empieza
se libera, se forma un complejo con la enzima, reconoce esta secuencia y empieza la adición de la cola de poliadenina. Y así se termina y así se elimina el ARN extra que forma parte de este ARN, de este pre-mRNA. Entonces, después de esto viene el splicing, que es la eliminación de los intrones de este pre-RNA. Entonces, en este caso, aquí se observan los intrones de la ovoalbúmina. En el tema anterior vimos que cuántos intrones tenía 7 intrones, y estos intrones son eliminados para finalmente tener un gen de RNA mensajero que me va a producir la ovoalbúmina. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes que tienen los intrones para que ocurra el splicing, para que ocurra el corte del splicing y el empalme de los exones? Los elementos importantes son en el extremo 5' del intrón, hay secuencias que se repiten sí o sí, que son guanina y uracilo, y en el extremo 3' que son adenina y guanina. Y en el medio, aproximadamente a la mitad, vamos a encontrar el branch point, que es una adenosina. Y este branch point es importante porque va a formar parte del corte de este intrón. Más adelante vamos a ver el mecanismo. Entonces, aquí podemos ver que la frecuencia de repetición entre los genes de los intrones es un 100% para guanina y uracilo, así como en el extremo 5' del intrón, así como la adenina y guanina en el extremo 3' del intrón. También podemos ver la adenina, que es el branch point. Este splicing aquí vamos a verlo mejor. En este caso es una transesterificación, es decir, que se va a formar un nuevo enlace fosfodiéster entre el extremo 3' del primer exón y el extremo 5' del segundo exón. Para esto, el grupo fosfato del extremo 5' del intrón va a interaccionar con el hidroxilo del carbono 2' de la adenina y me va a formar este enlace. O sea, me va a formar este enlace y me va a liberar el extremo 3' del exón 1. Una vez que me ha liberado este extremo 3', va a interaccionar con el fosfato del extremo 5' del exón 2. Entonces, una vez que se forma esta interacción fosfato entre el extremo 3' del exón 1 y el extremo 5' del exón 2, me va a liberar este intrón y me va a formar esta estructura tipo lazo que eventualmente va a ser degradada. Y así vamos a tener el empalme de 2 exones a través de un enlace fosfodiéster. ¿Queda claro esto, chicos? Dos. Nuevamente es lo mismo que ya les expliqué, la interacción del fósforo del extremo 5' del intrón con del branch point del intrón, que es la adenina, y liberándome el extremo 3' del exón 1 para interaccionar con el extremo 5' del exón 2 y así nuevamente empalmar el enlace del exón 1 con el exón 2, liberando el intrón, que va a ser degradado eventualmente. Ahora recuerden, otro punto importante es que tenemos el splicing alternativo. El splicing alternativo es una forma distinta de la obtención de isoproteínas. Es una forma de explicar por qué tenemos una gran variedad de proteínas con un número limitado de genes. En este caso tenemos 5 tipos de splicing que se explican claramente aquí. Tenemos un skipping exon, es decir, a partir de ese exón obtendríamos dos isoRNAs mensajeros. El primer gen que se obtendría es el que correspondería haciendo un splicing normal, que contendría el exón 1, el exón 2 y el exón 3.
pero la segunda isoforma me eliminaría el exón 2 y me haría un splicing entre el exón 1 y el exón 3. Y así tendría dos RNAs mensajeros que me producirían dos isoformas de una proteína. Para la retención del intrón, en este caso, me haría un splicing, o sea, para empezar, me cortaría el intrón y me formaría como normalmente se debería formar un gen con el exón 1 y el exón 2, pero al retener el intrón también me formaría un RNA mensajero que tendría el exón 1, la secuencia del intrón y el exón 2, formándome también dos RNAs mensajeros que me producirían dos isoformas de una proteína. Para el tercer tipo del splicing, que sería los exones mutuamente excluyentes, en este caso, el primer RNA mensajero que tendría sería eliminando el exón 3, se me formaría un empalme entre el exón 1, 2 y 4, y el segundo RNA mensajero que obtendría me eliminaría el exón 2, y haciendo el empalme entre el exón 1, 3 y 4. En splicing al 5' es que ahí tenemos una isoforma normal que conlleva ambos exones, y tenemos otra isoforma que el splicing no lo hace en el extremo 3' del exón, sino también tiene un pequeño fragmento de la cabeza 5' del intrón. Entonces la secuencia va a tener un fragmento del intrón y más los dos exones. Y en el splicing alternativo 3' sería lo mismo, pero con un fragmento del intrón en el extremo 3', o sea, un fragmento del extremo 3' del intrón, más los exones 1 y el exón 2. Y esto sería todo con respecto al tema 3. ¿Tienen dudas con respecto a este tema, chicos? No por mi parte, profe. Entonces vamos a pasar con el último tema, que sería la traducción. Entonces, para la traducción, bueno, y es la traducción, es la obtención de las proteínas una vez que hayamos obtenido el RNA maduro, el RNA mensajero. El RNA maduro, ok. Entonces, el inicio de la biosíntesis de las proteínas son sintetizadas a partir de los RNAs maduros. Esta síntesis, bueno, esto de aquí ya lo pueden revisar, consume el 5% de las calorías que tenemos los humanos, pero un 30, un 50% comparado para E. coli. Eh, Estas proteínas se sintetizan en los ribosomas, que prácticamente son las maquinarias que decodifican el RNA mensajero para producir una cadena polipeptídica, que es la proteína. Entonces aquí se pueden ver los ribosomas. Los ribosomas es un mecanismo, es una máquina macromolecular compuesta por ARNs y proteínas que van a sintetizar otras proteínas a partir de la decodificación del ARN mensajero. Entonces, estos ribosomas están compuestos por dos subunidades, la 40S y la 50S. La 50S para eucariotas, 60S para eucariotas y 50S para bacterias. La subunidad pequeña, que es de 40S para eucariotas y 30S para bacterias. Entonces, aquí nuevamente tenemos los ribosomas. Y aquí explica más o menos que a pesar de que seamos distintos organismos, que sean procariotas y eucariotas, tenemos proteínas que que se repiten, que son exactamente iguales que son casi o exactamente iguales en distintos organismos. Entonces, si revisan esto, tenemos proteínas, o sea, las proteínas de los ribosomas son exactamente tanto para las bacterias como para procariotas como para eucariotas. Pueden haber otras, pero tenemos unas proteínas y ARNs ribosomales
que son comunes en todos los casos. Bueno, la estructura cristalizada del ribosoma y las funciones de cada subunidad. La subunidad pequeña, que es responsable de la decodificación del ARN mensajero, y y va a tener los sitios de posicionamiento de la cadena que se va formando y el RNA de transferencia que me va trayendo los aminoácidos. Entonces, los sitios que podemos encontrar en el RNA, en el ribosoma pequeño, en la unidad pequeña, son el camino para el RNA mensajero, donde se va a ubicar el RNA mensajero, la región codificante, la región codificante, que me va a reconocer que me va a reconocer el aminoácido que requiere cierto codón. Y el RNA el sitio de unión para el RNA de transferencia. Este sitio de unión para los RNA de transferencia se subdivide en el sitio A, que es el sitio para la unión. A es aminoácido, es decir, que ahí se van a unir los RNAs de transferencia que me van trayendo un aminoácido. P es el peptidil, que es el sitio de unión donde se me va a unir el ARN de transferencia, que contiene a la cadena polipeptídica que se está formando. Y el sitio de exclusión o el sitio de salida es donde se van a liberar los RNAs de transferencia que ya se hayan disociado del ribosoma y que hayan liberado el aminoácido que hayan traído. ¿Esto queda claro? Más adelante también lo vamos a ver nuevamente. Sí, profe. En la subunidad larga, o sea, la subunidad 460S es la subunidad encargada de la formación del enlace peptídico. Y esta formación se va a llevar a cabo a partir de una enzima que es la peptidiltransferasa. Entonces, aquí tenemos nuevamente la subunidad menor, la subunidad pequeña que va a tener el sitio aminoácido, el sitio peptidil y el sitio de exclusión. Aquí se me une el RNA de transferencia que me está trayendo el aminoácido que corresponde al siguiente aminoácido. El sitio peptidil me tiene el RNA de transferencia que me va sosteniendo a la cadena polipeptídica que se está formando. Y el sitio de exclusión, que es donde donde se ponen los RNA de transferencia que se hayan liberado del aminoácido y se van a liberar de la ribosa. Entonces, aquí, una vez que se haya unido el RNA mensajero con la subunidad menor, se une la subunidad mayor para empezar la síntesis de la proteína. Entonces, bueno, ya hemos hablado de los RNAs de transferencia, les estaba mencionando. Los RNAs de transferencia son los que traen a los aminoácidos que van codificando, los aminoácidos que se requieren de acuerdo a la codificación del ARN mensajero. Cada aminoácido tiene su propio RNA de transferencia. Y estos RNAs de transferencias varían de 73 a 93 bases. Entonces, ¿qué más? El anticodón, que son secuencias que van a reconocer, que van a interaccionar con las secuencias, o sea, el anticodón que va a reconocer el codón que me está solicitando un determinado aminoácido. Los RNAs de transferencia son transcritos por la polimerasa tipo 3. Y aquí es importante mencionar que los nucleótidos que forman parte de este RNA de transferencia son nucleótidos modificados, como la dihidropurina y la dihidrouridine y la pseudouridine, que se ven aquí. Estos nucleótidos modificados, por ejemplo, que son nucleótidos, ¿qué es la uridine, chicos? La uridina es uracilo más la ribosa, es el nucleósido. En este caso, la modificación que es para la hidrouridina es el doble enlace en la base.
del uracilo. No tenemos el doble enlace, y para la pseudouridina es la agregación de un nitrógeno en vez del carbono cerca al grupo carbonilo. Entonces, la estructura del RNA de transferencia es esta, que está compuesta por 4 brazos y 3 loops. Las partes principales del RNA de transferencia son estos dos, el extremo 3' y la región del anticodón, que me va a reconocer el codón del RNA mensajero para ver qué tipo de aminoácido, qué aminoácido me va a traer. El extremo 3' es importante porque es la región donde se me va a unir el aminoácido. Aquí se va a formar el ácido, se va a formar un enlace entre el RNA de transferencia y el aminoácido que corresponda al RNA mensajero. En este caso es un codón para tirosina. Y como les mencioné, pueden ver letras que no corresponden a los nucleótidos que normalmente usamos ya sea para el RNA, ya sea un uracilo, guanina, citosina o adenina. Estos son nucleótidos modificados que se encuentran principalmente en los RNAs de transferencia. Nuevamente la estructura de un RNA de transferencia. Y la enzima responsable de la formación del enlace RNA de transferencia aminoácido es esta, la aminoácido RNA de transferencia sintasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer, va a fomentar esta reacción, la formación de este enlace por 2 etapas. Primero me va a activar el aminoácido, es decir, me va a formar una interacción del aminoácido con ATP. Con el ATP. Una vez que se haya formado esto dentro de la enzima, de la sintasa, me va a capturar, me va a unir el RNA de transferencia correspondiente a este aminoácido para formar un enlace entre el RNA de transferencia y el aminoácido, eliminando, bueno, ya se ha hidrolizado el ATP y se me va a eliminar en forma de AMP. La hidrólisis del ATP sucede en esta primera parte. Se elimina el grupo pirofosfato y se me forma un AMP, una interacción AMP y aminoácido. Aquí podemos ver el tipo de reacción que ocurre. El aminoácido interacciona con el fósforo del extremo 3', del primer fósforo del extremo 3' del ATP, liberándome el grupo pirofosfato y formando un enlace fosfodiéster, por así decirlo, entre el aminoácido y el aminoácido y el ATP. Bueno, en este caso AMP. Una vez que tengo esta interacción, me va a interaccionar con el extremo 3' del ARN de transferencia, y nuevamente este fósforo, bueno, ya no el fósforo exactamente, sino va con el carbono del grupo carbonilo, va a interaccionar con el hidroxilo del extremo 2' del azúcar del ARN de transferencia, liberándome así todo este grupo, el AMP, y formando una interacción, un enlace éster entre el aminoácido y el extremo 2' el extremo 3' del ARN de transferencia. ¿Esta parte queda claro, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. Nuevamente, el tipo de interacción que hay entre la adenina, en este caso nuevamente la formación del complejo aminoácido y RNA de transferencia. Esta adenina es la adenina correspondiente al extremo 3' del ARN de transferencia, y la formación de este enlace con el aminoácido, mediada por la aminoácido RNA de transferencia sintasa. Entonces, el código genético son 64 codones,
61 codones que me codifican un aminoácido en específico, y 3 de estos son codones stop. Ahora, el código genético es simple, o sea, tres bases son necesarias para codificar un aminoácido. El código genético es degenerado porque tres codones me pueden identificar, o sea, 3 codones pueden ser para codificar un mismo aminoácido. No se sobrepone, el codón es continuo, es decir, que no va a parar a menos que encuentre un sitio de una secuencia stop, un codón stop, y una vez que encuentre este codón stop, no va a continuar, para y no continúa. El código es universal y es lineal. Aquí podemos ver los codones correspondientes para cada aminoácido. Lo mismo aquí. Y aquí alguna información que necesitamos. Al momento de sintetizar para el momento de la síntesis de las proteínas, 2 RNAs de transferencias están trabajando a la vez. Eso lo podemos ver aquí. Entonces, tenemos 2 RNAs de transferencia. Un RNA de transferencia que se encuentra en la zona peptidil, que es el RNA de transferencia que está sosteniendo el aminoácido que está codificando en ese momento, y a la vez forma parte de la cadena polipeptídica, que es la que vendría a ser la proteína que se está formando. Y en la zona aminoácil está el ARN de transferencia, trayéndome el siguiente aminoácido que va a ser necesario para seguir creando esta cadena. Entonces, una vez que me trae este otro aminoácido, empieza la formación del enlace con el siguiente aminoácido y hay una translocación de posición. Es decir, estos ARNs de transferencia van a pasar tanto a la zona de exclusión, que es para la liberación de este ARN de transferencia, del ARN de transferencia 3, el tercer aminoácido, y el ARN de transferencia 4 va a pasar a la zona peptidil porque es el ARN de transferencia que en este momento está sosteniendo la cadena polipeptídica. Y para continuar con esta reacción me vendría un ARN de transferencia que me estaría trayendo a un quinto aminoácido. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Entonces, nuevamente, el inicio de la traducción empieza con un codón de iniciación, que es el codón AUG, que codifica metionina. Y lo importante a mencionar aquí es que el ARN de transferencia para procariotas y eucariotas tiene 2 ARN de transferencia que codifican a metionina. Un ARN de transferencia que es la metionina, que me va a tener el codón de iniciación, y un ARN de transferencia que me va a traer las metioninas que van a formar parte de la estructura de la proteína que se está formando. ¿Se me entiende eso? Ya tenemos 2 ARNs de transferencia. Un ARN de transferencia, tenemos 2 ARNs de transferencia para metionina. Un ARN de transferencia que me trae a la metionina para el inicio de la transcripción, y un ARN de transferencia que me trae a la metionina que va a formar parte de la estructura de la proteína. Queda claro eso, ¿verdad? Sí, profe, es solo una metionina para el inicio y de ahí el otro tipo es para el resto de la cadena. Sí. O sea, hay un ARN de transferencia que se va a pegar primero al ribosoma, a la unidad pequeña, y me va a empezar a codificar, y que me va a buscar el codón de inicio. Y ese ARN de transferencia es solo usado para eso, para la metionina de iniciación de la traducción. Y hay otro ARN de transferencia que me va a traer las metioninas que van a formar parte de la proteína. ¿Sí? La iniciación. Ahora, tanto la iniciación, la elongación y la terminación de la síntesis de proteínas tienen factores de transcripción. Estos factores de transcripción son proteínas que regulan
o interviene en todo este proceso de producción de la síntesis de proteínas. Entonces, para la iniciación tenemos factores de iniciación. Factores de iniciación, ¿dónde les explico mejor eso? Aquí. Entonces, para que dé inicio a la traducción en eucariotas, necesitamos distintos factores de iniciación. Para empezar, para que haya una formación de un complejo de preiniciación. Para eso, el ribosoma, la subunidad pequeña 40S, ya está ya está interaccionando con un factor de iniciación, que es el factor 3. Para esto hay otro complejo que se está formando, que me va a formar un complejo entre el factor de iniciación 2 y el GTP. Ahí a su vez va a estar interaccionando con el ribosoma, el RNA de transferencia de iniciación que me está trayendo la metionina de iniciación. Este complejo va a formar un complejo mayor, un complejo de preiniciación con la subunidad menor del ribosoma, con la subunidad 40S. ¿Se entiende esta parte, no? Esta parte es un poco mareada, un poco compleja, así que por favor pregúntame cualquier cosa. Entonces, para que inicie el proceso de traducción, lo primero que hace es que el ribosoma va a formar un complejo con el RNA de transferencia de iniciación de metionina. Una vez que se forma este complejo de preiniciación, vamos a formar el complejo de iniciación. Este complejo de iniciación se forma al interaccionar este complejo con otro complejo que se ha formado que me está trayendo el ARN mensajero. Este ARN mensajero está formando complejos con otros factores de iniciación, como el factor de iniciación 4, que se va a unir a la subunidad, a la cabeza CAP del extremo 5' del ARN mensajero. Entonces, una vez que se forme todo este complejo, me van a traer el ARN mensajero y el sitio CAP me va a formar una interacción con el ribosoma, con la subunidad pequeña del ribosoma. Y así vamos a tener un complejo de iniciación que serían todos estos factores de iniciación, ribosoma, el ARN de transferencia que me ha traído, el ARN de transferencia de iniciación que me trae la metionina y el ARN mensajero. ¿Esta parte se entiende? Sí, profe. ¿Y luego se ensambla la subunidad mayor? Sí, o sea, bueno, esta parte vamos a ir a la siguiente parte. Una vez que se haya formado este complejo, el complejo de iniciación, viene empieza la codificación, es decir, primero empieza la búsqueda del codón de iniciación, que es el codón AUG que me va a codificar metionina. O sea, pusimos primero el ARN de transferencia de iniciación. Este ARN de transferencia me va a empezar a buscar el codón de iniciación. Una vez que me encuentre el codón de iniciación, todos los demás factores de transcripción, factores de iniciación, se van a liberar mediante la hidrólisis de un ATP. Una vez que se hayan liberado mi RNA de transferencia de iniciación, haya reconocido a mi codón de iniciación, la subunidad mayor, la subunidad 60S, va a pegarse, va a unirse a la subunidad menor, formando el ribosoma completo. Y así va a empezar la maquinaria de iniciación. ¿Queda claro esta parte? Y entonces, se forma este complejo, me empieza la síntesis de la proteína, y una vez que termina la síntesis de la proteína, perdón, o sea, termina la síntesis de la proteína, ambas subunidades nuevamente se van a desglosar y van a mantenerse separadas hasta que venga otro RNA mensajero y se produzca otra proteína. Entonces, para no confundirlos mucho con todas estas proteínas, los factores de iniciación son proteínas que intervienen en este caso en la iniciación de la traducción, que primero van a mediar la interacción del ribosoma
con la subunidad pequeña del ribosoma, la interacción de la subunidad pequeña del ribosoma con el ARN de transferencia de iniciación de metionina y la interacción con el ARN mensajero. Una vez que que se forma esta interacción, se va a decodificar buscando el codón de inicio, que es el codón AUG para metionina, y una vez que se haya reconocido este codón de inicio, la subunidad mayor se va a pegar y que va a ser responsable de la formación del enlace polipeptídico. Entonces, lo siguiente es la elongación, y para esto también hay factores de elongación. En este caso tenemos el factor de elongación 1, alfa, que forma un complejo con el GTP. Aquí. Entonces entonces ya tenemos toda esta parte primero que hemos visto con la iniciación, que se ha formado todo este complejo, y me viene lo siguiente que se requiere es que el RNA de transferencia me traiga el siguiente aminoácido. Para esto, el RNA de transferencia con el que me está trayendo el aminoácido 2 también está formando un complejo con el factor de elongación 1 unido a GTP. Este complejo va a interaccionar, va a acercarse al sitio aminoacil, y una vez que esté en el sitio aminoacil, el GTP va a hidrolizarse a GDP y va a generar una transformación conformacional en el sitio aminoacil, permitiendo que este ARN de transferencia con el segundo aminoácido se quede en este sitio y así pueda formar un enlace peptídico entre el primero y el segundo aminoácido. ¿Sí? Queda claro esto, ¿no? Es más sencillo que el anterior. Sí, profe. Nuevamente para la elongación, o sea, se libera el GDP, se forma el enlace y el enlace peptídico que se está formando está mediado por el factor de elongación 2. Me viene un segundo factor de elongación que me está trayendo GTP y se va a hidrolizar a GDP formándome el enlace polipeptídico. Ahora, ¿por qué es importante que esté el GTP? Recuerden que la molécula que nos brinda energía, la molécula que más nos brinda energía es el ATP. Es la primera molécula que utilizamos como fuente de energía. Pero la segunda molécula que mayor energía nos brinda es el GTP. Entonces, aquí podemos asumir que la energía que requiere la formación de este enlace peptídico es obtenida a partir de la hidrólisis del GTP. Ya. Para la terminación, también hay factores de terminación. En este caso, hay dos factores de terminación. Un factor de terminación 1, que me va a promover el corte de la cola que me promueve el corte de RNA de transferencia con la cadena peptídica, y el factor de elongación 3, que se va a unir nuevamente que está unido que forma un complejo con GTP y va a unirse a la proteína. Entonces, aquí tenemos, ya llegamos al codón stop, reconoció el codón stop, y viene el factor de terminación 3, unida al factor de terminación 1, que a su vez bueno, el primero, el factor de elongación de terminación 3, forma un complejo con GTP, y esta a su vez forma un complejo con el factor de terminación 1. Este factor de terminación 1 es un homólogo estructural de un ARN de transferencia. Entonces, este factor de terminación 1, al ser un homólogo de estructura del ARN de transferencia, se va a pegar al sitio aminoácido que tiene el codón stop y va a terminar la síntesis de la proteína. Entonces, una vez que se haya pegado esto va a fomentar el corte de la cadena polipeptídica de este ARN de transferencia, y así me va a liberar la proteína que se ha sintetizado
y a su vez se van a liberar los dos últimos ARNs de transferencia utilizados. También se va a liberar el ribosoma y ambas subunidades, tanto la mayor como la menor, van a estar separadas hasta el inicio de una nueva síntesis de proteína. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Y bueno, para finalizar, el mecanismo de acción de algunos antibióticos atacan sobre la síntesis de las proteínas. Por ejemplo, la gentamicina y streptomicina inhiben la síntesis de las proteínas al unirse a los ribosomas 30S de las bacterias. El cloranfenicol bloquea la peptidiltransferasa, es decir, la formación del enlace peptídico. La tetraciclina inhibe directamente la unión de los aminoácidos transferados del complejo ARN aminoácido en el sitio aminoácidico. Por lo tanto, va a inhibir la síntesis de las proteínas. Ahora, ¿cómo genera? Para este último caso, la resistencia que se genera para tetraciclinas está involucrada en modificaciones químicas de la droga, en el cual el sitio de unión para esta tetraciclina, podríamos decir que de alguna forma cambia para que la tetraciclina no pueda interaccionar con este codón, que no puede interaccionar con este sitio con el sitio aminoácido, y por lo tanto no vaya a inhibir la interacción del RNA transferencia con el aminoácido en el sitio aminoácido. Bueno, este es un tipo de mecanismo de resistencia de las bacterias, pero hay otros que pueden revisarlos si desean. Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta?